secreto para nadie que todos los periodistas, de una manera casi obligada, tienen su preferencia porque están más de cerca con los políticos, preferencia política. Y tampoco es un secreto que muchos periodistas, a veces al final de su carrera, o a veces que se cansan de la rutina, a veces optan por un cargo diplomático. Y hay mucha gente, mucho en el mundo, periodista y diplomático. El PLD le dio brillo a esa inspiración, como dice, y nos llevó un grupo de líderes de prensa, algunos eran directores, otras gente de mucha influencia, y los nombró. Ya lo había hecho el PRD anteriormente, porque yo recuerdo que cuando vendieron el Nacional, nombraron a Molina embajador en Washington. Sí, pero Molina había sido diplomático de Trujillo. Muy bien. En México. Sí, seguro. El cuento es, comenzó jefe de redacción de La Opinión a embajador de Trujillo. Comenzó y terminó como embajador, pero se llevó a Aníbal, se llevó a Víctor Grimaldi, se llevó a César Medina, a Donaida, ¿qué? Medina. Sí, y personas que no solamente, porque hay yo digo los que fueron embajadores, pero hay muchos que están en otro nivelito, ¿eh? A veces son secretarios de... Juan Bolívar estuvo fuera del Guarionés Rosa. ¿Verdad? Juan Bolívar fue embajador en Perú. Concurrente en Bolivia. Bolivia. El asunto es que algunos no son embajadores, pero han optado por dejar un poquito el periodismo y dedicarse a actividades políticas y de otro tipo. Tenemos a un científico de eso, que es Carlos Márquez, que ha hecho algunos intentos partidarios, pero prefiere quedarse como escritor, periodista e investigador. Y tenemos algunos problemas que anoche le decíamos a Carlos. Carlos, ¿qué te pregunta la gente? La gente te pregunta, y le damos la bienvenida para nosotros preguntárselo a Carlos Márquez. Bienvenido, Carlos. Gracias, Julito. Bien. Carlos y... Número uno, ¿Danilo va o no va? Esa es la pregunta que todo el mundo. Segunda pregunta, dime una cosa, si no va, ¿qué va? Si va, ¿qué va a hacer Leonel? Tercero, ¿la oposición tiene alguna posibilidad de lograr el poder con Danilo, con Leonel, que vayan o no vayan? Otra cosa, Venezuela, esa es otra pregunta que te hace gente que yo no sabía que estaban enterados de la política interna. ¿Cómo va a terminar Maduro? Y digo yo, Maduro, lo Maduro está, gotea y se acabó. Maduro está de ¿Maduro? ¿Cómo? Que Maduro está de nacimiento. Porque no, él nunca tuvo verde. Nunca tuvo verde, siempre fue Maduro. Bueno, el asunto es que... Y no acaba de caer. Pero con ese, porque viste el apoyo. Son pocos países, pero es mayor territorio y mayor población que lo está apoyando. Y ya hay un portaaviones ahí, el portaaviones más grande de Rusia, está en el Caribe ahora mismo. El más grande llegó ayer. ¿Para qué van a caerse a tiro con el de Estados Unidos? Mira, ahí lo que se está discutiendo es la reserva petrolera más grande de la humanidad. Ah, bueno. Eso es lo que se está discutiendo. Por eso China y Rusia tienen intereses ahí. Como Estados Unidos, que se acordó. No, yo que Venezuela existe ahora. Tú lo has metido más profundo. Yo pensé que era como habían prestado unos cuartos. No. Tenían que cobrarlo, pero es otra cosa. Carlos Márquez, vamos a comenzar con Danilo. ¿Danilo va o no va? Yo creo que el conjunto del paquete de interrogantes que tú acabas de formular es de gran importancia y parece que definitivamente la sociedad dominicana, como tú planteas, Julito, está haciéndose todos esos cuestionamientos. El caso del presidente de la República, hay como decía en medio de los comentarios que ustedes desarrollaron, decía José Israel,
que el presidente Danilo Medina tiene un impedimento. O sea, la Constitución no lo ha habilitado para retomar una repostulación que le permita la reelección. O sea, tratar de reelegirse. Eso es una realidad muy contundente. Ya estamos acostumbrados en la sociedad dominicana, pese a que, como decían ustedes también, siempre ha habido un impedimento. Y ponía José Israel también el ejemplo de Ramfis Trujillo, que se le acomodó la Constitución a su edad para que pudiera ser candidato. En otras sociedades donde se respeta la institucionalidad, un tema como ese ni se tratara. Eso es verdad, ¿eh? O sea, una sociedad rígidamente institucionalizada, lo que está contenido en la Constitución es sagrado, no es violable. Y que cualquier modificación no es para usos inmediatos. No, correcto. O sea, no cualquier modificación, pero lo que beneficia a una persona. O sea, no para hacer ponerlo en actividad inmediatamente. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, el presidente ha hecho una buena gestión de gobierno, o sea, como las gestiones totales del grueso del PLD, con sus deficiencias naturalmente, pero el presidente Danilo ha hecho una buena gestión de gobierno. Si la Constitución no tuviera ese impedimento, yo creo que él podría ser un candidato, pero realmente hay un impedimento. No sé qué va a ocurrir si definitivamente, como ha sucedido anteriormente, se podrá reunir la constituyente y se podrá acometer la reforma constitucional. El presidente Leonel Fernández ha tenido una posición muy firme en la idea de que no se debe seguidamente modificar la Constitución, sobre todo para favorecer al candidato o habilitar a la persona que está inhabilitada, en este caso el señor presidente Danilo Medina Sánchez, en este instante. La otra pregunta que formula el hermano Julito Jacín, el decano, ya el decano de los periodistas vigentes en la televisión, es ¿qué va a hacer Leonel? Bueno, ante una realidad de que hay un impedimento. Leonel ayer estuvo, según lo pude ver, en el sur del país, estuvo en Barahona, y planteaba que los 2 millones de adeptos que ha ido consiguiendo garantizan la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, el hombre está en la calle al medio. O sea, ¿es la unidad o la división? No, la unidad. Eso fue lo que él dijo. ¿Los 2 millones son de él? No, pero él dice que eso se garantiza la unidad del partido. O sea, eso es lo que plantea el expresidente Leonel Fernández. Y como digo, él está en una decisión muy... además, él ha hecho un trabajo, según se puede apreciar. No es tarde para la división. ¿Cómo es la cosa? No es tarde para la división. Es que yo creo que el PLD no se divide. Mucha gente está, creo que está soñando. Carlos. En el caso del PLD, porque, un segundito, Lilia, nada más. Yo conozco el PLD porque yo fui de los fundadores. Desde los círculos de estudio, los comités de base, luego la creación de los comités patrióticos y populares, donde eran personas que estaban identificadas con el PLD, pero no podían ir a un círculo de estudio, o no tenían tiempo, lo que fuera. Y después los comités de amigos del Partido de la Liberación Dominicana, los organismos intermedios, los organismos municipales, los provinciales, las seccionales, el comité central, el comité político. O sea, todo eso se estructuró a partir de
de la unificación de ideas, de criterios en cada uno de los organismos, en donde la mayoría estaba de acuerdo con una posición y una minoría no estaba de acuerdo, pero se sometía a lo que decidía y a la voluntad de la mayoría. Yo tengo una tesis sobre eso muy amplia, de que es muy difícil porque Danilo y el presidente Fernández se formaron en esas discusiones, donde se ponía por encima del interés individual particular, el interés de la nación. Y en este caso lo que está en juego es el interés de seguir gobernando la nación desde el instrumento que es el Partido de la Liberación Dominicana. Carlos, yo no sé dónde tú andabas cuando el quehacer político del PLD cambió. Radamés Camacho en Panamá, no aquí, dijo este fin de semana que el PLD debe de volver a reunir sus bases. Eso significa que hace 1000 años que no se reúnen y que debe volver a consensuar. Y un politólogo que se llama Daniel Pou decía en su análisis este fin de semana que el PLD podría recibir lo que se llama un voto de castigo por haber extendido ese pleito interno. Hoy tú llegas y te sientas de una manera muy teórica, muy sosegada, a no resbalar en ese asiento, pero hay una realidad. Dicen las encuestas, no lo dice Lilian Mateo, que el PLD no gana si ellos dos no se unen. Sin embargo, todos los días, cada uno amanece con una estrategia nueva, cada quien por su lado. Esa es la verdad. Entonces tú, como un chico intelectual, inteligente, que te criaste en esos círculos de estudio, dime qué fue lo que cambió y cuál es el rencor real que tienen esos dos. No, realmente el PLD cambió desde el momento mismo en que hubo la alianza con el doctor Balaguer, aquella alianza con el Partido Reformista, para que por vez primera el PLD accediera al poder. Ahí el Partido Reformista incidió en gran medida, o sea, las costumbres, las actitudes políticas del reformismo empezaron a incidir en el PLD. Pero eso no tiene que ver con el origen y la formación primaria que tuvo el grueso de los dirigentes del partido, de ese Partido de la Liberación Dominicana. O sea, contrario a las otras organizaciones, esencialmente las organizaciones políticas no de izquierda, porque en algunas se estudiaba. Y me consta que José Israel es un hombre de una gran formación, y el PCD, mi hermano Navis, viene de ahí también, y yo lo veía y era estudio. Incluso nadie me dejaba los libros, como que no quería, me dejaba los libros para que yo leyera. Y eran libros de la historia del socialismo, de la historia de la humanidad de manera general, o sea, de dialéctica, Marta Haneke, Afanasieff, o sea, todos los teóricos, Rosa Luxemburgo, o sea, todos los teóricos del marxismo aparecían en casa. Entonces, había otros partidos que estudiaban, pero era muy pequeño. En el caso específico del PLD, fue una gran escuela de formación, y de esa escuela de formación es que provienen estos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que han regido el país, o sea, tanto Leonel como el presidente Medina. Entonces, tú estás muy clara, Lilian, y hace una observación muy oportuna y aguda cuando dice, bueno, ¿dónde tú estabas, Carlos, cuando se produjo este cambio? Es verdad, el cambio se dio, pero eso no se dio justo en el momento en que se formó el partido, que tomó 17 años estructurarlo. O sea, ese proceso de 17 años fue un proceso de estudios y de ponerse de acuerdo. O sea, y de delegar, como muchas veces delegó Leonel Fernández, que el presidente, que Juan Bosch lo sacaba con posibilidad de ser potencial candidato
a diputado, a senador, por cualquier demarcación en el Distrito Nacional, y se quedaba tranquilito, porque no se sembró la aspiración y la ambición en el cerebro de los PLDistas. Carlos, te interrumpo. Mira, a mí me regalaron lo que se llama la colección de obras de Juan Bosch. Y un día decidí agarrar el libro que se llama El Partido. De esa obra, lo único que se me quedó en el cerebro es la página o 53 o 83. Ese libro escrito en el 1972 o impreso en el 72 por Juan Bosch, dice Juan Bosch: si nuestro partido decide volcarse a los intereses, tendrá una división inevitable. En el 72. Correcto. Es así. Bosch previno, o sea, incluso estructuró esa organización tipo la iglesia, por un lado, y tipo las Fuerzas Armadas. O sea, la disciplina. Pero una disciplina donde había que estudiar al mismo tiempo filosofía, o sea, y metodología. O sea, el PLD es una organización interesante en sus orígenes. De eso es que yo quiero llamar la atención, y por eso es que sostengo que no hay división, que es muy difícil dividir. Carlos, Sí. Tu origen, te iniciaste en el PLD, como lo has dicho, pero hubo un momento en que quisiste reactivar el Partido Socialista 14 de junio. No sé en qué va eso, pero recuerdo que a través de ti, uno de los candidatos propuestos para presidir la Junta Central Electoral fue Roberto Rosario. ¿Cómo tú juzgas el desenvolvimiento de este al frente de ese organismo? Bueno, tú sabes que cuando se permanece mucho tiempo en entidades como la Junta Central Electoral, pueden ocurrir muchas cosas. Pero Roberto es un hombre de principio, un tipo de una formación muy específica, también de los fundadores prácticamente del PLD. Yo creo que hizo una gestión aceptable al frente de esa entidad rectora. Aceptable es que hizo lo que tenía que hacer. Que había que hacer, exacto. Seguro. Hizo lo que tenía que hacer. Sí, porque es una cosa. Sí, sí, eso. Doctor, Así estoy dijo él. Hizo lo que confundida. tenía que hacer. Para eso fue que lo pusimos. Claro. Pero Carlos, Entonces, hay que dar otra pregunta. no, antes de que Sí. entre, porque tú sabes que en estos programas la gente se hace preguntas y después me reprocha que yo no las haga. Así es. Me están preguntando, ¿qué trayectoria política, no periodística, tiene Carlos Márquez? Política, bueno, Sí. yo fui de los fundadores prácticamente del PLD, porque nosotros empezamos en el 70 y pico. ¿Todavía estás ahí? Bueno, no, nosotros asumimos, como decía el hermano Acosta, el partido estructuramos junto a Chino Bujosa, el Partido Socialista 14 de junio. Las ideas del socialismo, evidentemente. ¿En qué año fue eso? 2008. Es decir, que tú tuviste 20 años en el PLD. 19 años en el PLD, 18, 19 años en el PLD. ¿Y a qué nivel tú tuviste ahí de dirigencia? No, yo era miembro del partido, pero miembro era la más alta categoría del partido. Del miembro se pasaba a cualquier organismo, o sea, de ser miembro. Se pasaba a ser... ¿Y después del movimiento con el Chino Bujosa? Nada, entonces hemos estado en el 14 de junio, pero se transformó en Partido de la Revolución Tecnológica. ¿Y eso existe industrial. bajo ese nombre? Sí, existe. Claro, un grupo solamente de gente que piensa y que hace propuestas. Nosotros lo que estamos proponiendo es que la sociedad dominicana necesita una revolución tecnológica industrial, porque Europa y específicamente China en estos momentos está librando y desarrollando la cuarta revolución industrial. Eso más o menos es lo que Leonel ha pretendido. Bueno, Leonel tiene una propuesta y por eso nosotros estamos muy de acuerdo con esas ideas. Tiene una propuesta al 44. O sea,
al 2044. Un programa a largo plazo. Un programa a largo plazo que contempla desarrollar más la tecnología, desarrollar al mismo tiempo y establecer una red ferroviaria que comunique el Cibao con la capital, con el este, que comunique al Cibao también con el sur, crear la vía formal de Santiago. ¿Pero se van a limitar a propuestas o ustedes van a participar apoyando a alguien o rechazando algunas candidaturas? Bueno, nosotros estamos participando. Tenemos que participar obligatoriamente. ¿En algún no podemos bloque? excluirnos. No podemos excluirnos. ¿En algún bloque o solo? No. Debe ser solo, apoyando, respaldando a con quien más nos identificamos. ¿Con quién? ¿Con Leonel? En este caso, evidentemente, Leonel Fernández es que tiene propuestas parecidas Sí. en gran medida a lo que es la idea de la revolución tecnológica industrial. Basado en gran medida en que el presidente Danilo Medina estuvo en mi casa en el 2009. Ya se había ido de la Secretaría Técnica, de la Secretaría de la Presidencia. Sí, se había ido, sí. Había iniciado formalmente su campaña, su proceso. Y entonces yo le planteé precisamente la idea de que el país, la República Dominicana, igual que el grueso de los países de América Latina, son pobres porque no han acometido revolución tecnológica e industrial. El grueso de los países que han desarrollado investigación, ciencia, tecnología, son ricos. Y los que no han hecho lo propio son pobres. Entonces el presidente me dijo, bueno, Carlos, ese es un planteamiento a largo plazo. Hay que hacer una serie de cosas previas. Tú has planteado algo, pero como eres periodista, podemos tener la confianza de insertar alguna cosa. José Israel, en la historia dominicana, partiendo de Trujillo, Consejo de Estado, Bosch, Triunvirato, Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador, Balaguer y Leonel, Hipólito y Danilo. De esas personas que hemos mencionado, de esos gobiernos, ¿quiénes tú entiendes que se prepararon para dirigir el país y quiénes no lo sorprendió, pero por lo menos, como el caso de Leonel o el caso de Donald Reed? Ven, tú vas a ser presidente. ¿Eso es una improvisación o eso se gestó previamente? Eso específicamente a esas dos personas. No, ellos estaban en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y los otros. Donald Reed instaló su micrófono en Washington en el año 59. Montó un despacho en Washington y manejó la alianza de los americanos con la oligarquía dominicana para matar. Pero nunca jugó un papel de candidato, sino de aparecerse en esa forma, ¿verdad? Siempre, en la forma que lo hizo. Pero él estaba listo a hacer unas elecciones amañadas. Él había designado hasta su jefe de campaña. Cuando lo sacaron con la mesa al caco de Palacio. Cuando él impidió la entrada de Balaguer y Bosch, ¿verdad? Él pretendía, porque esos muchachos de Gaco, esos medio dañinos, él pretendía desarrollar la política dominicana sin Bosch y sin Balaguer, los dos en el exilio. Eso era contra natura, porque eran los dos líderes, en ese momento, eran los dos líderes ya establecidos del país. Terminó con la mesa. Y cuando Carlos Márquez me dice, Danilo fue en el 2008, 2009. Cuando Danilo sale, uno no se explica por qué. Si había un cogobierno, y a mí me consta porque Danilo Medina en una queja que le hicieron un grupo de PLDistas de que ellos no estaban bien, dijo, y que quite a esa gente de Leonel, dice, el problema es que a esa gente de Leonel las puse yo. Es decir, que hay una solución, ese es el problema de los partidos. Ahora, mi pregunta es, Danilo se preparó durante 4 o 5 años. Espérate un momento. Leonel llegó al poder con el apoyo indiscutible de Balaguer. Balaguer es que lo selecciona. Ese nunca lo vio. Entonces él se está pellicando. Se está pellicando todavía. Todavía está pellicando. Pero Danilo le puso muchísimos funcionarios.
lo decidió Danilo y Miguel Coco. No, Sí, ellos se exacto. dividieron. Pero, ¿quién buscó a Roberto Casas? ¿Quién? ¿Quién buscó a Roberto Casas? Miguel. No, Leonel. Ay, yo Leonel. pensaba que había hecho Miguel Coco. ¿Quién buscó a Carlos Dores? Leonel. De manera que, y así por el estilo, una serie de gente que renovaron. Bueno, el propio Rafael Alburquerque. Renovaron, pero con ellos. Para ellos. No, pero renovaron el PLD. O sea, a Mapuy, ¿quién lo buscó? ¿Danilo? No, fue Sí, Leonel. en el segundo periodo. No, Leonel vino con Pero con él. con el edicto del perdón. Nélcida, Ajá. Vicente, Max Puig, Ajá. el grupo que... Danilo no ha hecho eso. ¿Perdón? Danilo no ha hecho eso con nadie. Bueno, pero es que tenía... Bueno, Volvamos al tema de hoy. Carlos, tú que viviste en la construcción del PLD Sí. y has vivido su definición de políticas. Son dos partidos, Carlos. Son dos partidos. Leonel tiene una visión macro de la vida dominicana, en la cual está arraigado desde el principio. Probablemente se le inoculó Antidaguarre en la transición, porque Andy se pegó como una lapa ahí y manejó a Leonel, que tú oyes su lenguaje distinto entre la campaña corta que hizo y el gobierno largo que ha hecho. Es otro Leonel, y esa transformación la hizo Andy en la transición. Pero la realidad es que los gobiernos de Danilo son una cosa y los gobiernos de Leonel son otra. Son dos gobiernos PLDistas, pero son dos partidos con seguidores propios cada uno, no solamente el Bucavida, que ese es la escoria de la política. No tan así, José Israel, no tan así. Fíjate qué pasa, es que Leonel llega al poder en una coyuntura internacional, que tú lo sabes muy bien, muy específica. Leonel llega al poder en el 96, donde hay pese a que ya iba fracasando el modelo neoliberal en el continente, que estaba fracasando, ese modelo neoliberal era que regía la sociedad mundial. Y él se acogió a él. No, pues tuvo que hacerlo, es que no tenía otra alternativa. Como tampoco tenía alternativa Hipólito Mejía cuando llega al poder en el 2000. Es que había un modelo. Yo recuerdo, yo escribí en el Listín Diario 75 artículos diciéndole al presidente Mejía que resolviera el problema de la divisa, que la enfrentara. Y él llegó a decir que iba a meter hasta la guardia para resolver el problema de la divisa. O sea, que iba a tomar medidas duras para impedir que el dólar siguiera subiendo. Pero no podía hacerlo. ok, vamos a hacer una pausa, pero parece... para poder espérate, si él hubiese entendido eso, no quita a Héctor Valdés del banco. No, Porque el que tenía la llave de eso era porque Héctor. eso fue, es que Héctor Valdés no es gobernador del Banco Central. Yo estaba ahí cuando Quique Antún se lo pidió. Y el presidente Mejía dijo no. Bueno, él no sabía lo que tenía. Ya él tenía. No sabía lo que tenía entre manos. Ya él tenía a quién iba a poner. Ok.